Y además vamos a cruzar y a acceder a ese local para conocer la presentación de uno de los festivales del verano gijonés del Metrópoli. Promete una de sus ediciones más espectaculares, con uno de los 5 mejores escritores de cómic y artistas musicales del panorama internacional. A esta hora se está presentando en Gijón las actividades del Festival Metrópoli. Max Álvarez, ¿qué es lo que se va a ofrecer? Sí, pues va a ofrecer mucho contenido en su regreso a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, al recinto ferial Luis Adaro, también porque es una edición de vuelta a la normalidad. Pretende ser más espectacular que nunca. Para ello, pues va a recurrir también a exposiciones clásicas ya, como la de Yo fui a EGB, también una nueva exposición de Barbie como protagonista para mostrar la historia del cine, y también pues la convención de tatuadores en los que van a estar más de 100 tatuadores, y también la Comic Con, ese espacio para el cómic como protagonista, en el que va a estar uno de los 5 mejores escritores de la historia, pues autor de parte de las obras de Batman, de Spider-Man, también de la Liga de la Justicia o de Thor. Y cómo no, pues también va a estar presente una zona gastro más amplia, con la presencia de 14 hosteleros gijoneses y una amplia agenda musical del panorama internacional y nacional, con presencia, por ejemplo, de artistas como el argentino Andrés Calamaro. Es una alegría volver a la FIDMA, volver a la normalidad, volver a dar ilusión y alegría a todo el mundo y volver a trabajar, ¿no? La parte de música, en la que también hemos hecho un esfuerzo bastante importante, que al final es un poco el mayor tractor dentro del festival, en el que gente como Bizarrap, Calamaro, Rulo haciendo la fecha única en Asturias con canciones de La Fuga, o Loquillo, Petaceta, Taburete, o sea, da un poco para todos los gustos.